Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, un tema muy chévere que se llama volúmenes y superficies de algunos sólidos. Entonces aquí lo que vamos a aprender es cómo calcular, por ejemplo, la cantidad de material que se necesita para uno fabricar un sólido. Puede ser una esfera, un cilindro, un cono, una caja, por ejemplo, una pirámide, ¿sí? Vamos a mirar qué cantidad de material se necesita para hacer estos sólidos. Entonces vamos a mirar el volumen y la superficie. Entonces yo te invito a que busques un lugar donde tú puedas estar tranquilo o tranquila, que apartes un lápiz, papel, calculadora, para que podamos estudiar este tema que es bien interesante. De seguro que te va a servir mucho para todo lo que tiene que ver en la universidad con física, química, termodinámica, cálculo, ¿sí? Entonces, adelante, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es un repaso de cuáles son las fórmulas de los volúmenes y las superficies de las figuras conocidas. Entonces, la primera, que es la más trivial, es la esfera. Una esfera es un balón, como tú lo puedes ver, de radio R. El volumen es 4/3 por pi por radio al cubo. Entonces, este es el volumen de la esfera. Y la superficie sería 4pi r cuadrado. Para que tú entiendas la diferencia entre el volumen y la superficie, entonces, si tú tienes un balón, el volumen del balón sería el aire que está dentro del balón, que se calcula con esta fórmula. Mientras que la superficie sería el cuero o el plástico del cual está hecho el balón, ¿sí? Que sería como todo el borde. Por ejemplo, si tú tienes una bola de icopor, por ejemplo, y la quieres pintar con una témpera o algo así, esa cantidad de pintura que tú vas a utilizar, lo que tú pintas de la esfera es precisamente la superficie de la esfera, ¿sí? Para que lo puedas entender. Entonces, una cosa es lo que está por dentro de la esfera, que es el volumen, y otra cosa es la superficie de la esfera, o sea, lo que se va a pintar. O en el caso del balón, el material de caucho, de plástico, de cuero con el que se va a hacer ese balón. Muy bien, vamos para el cilindro. El cilindro tiene un radio y tiene una altura. El volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Mientras que la superficie, como tú puedes ver, mira que si tú fueras a hacer este cilindro con cartulina, ¿qué tendrías que hacer? Cortar un círculo para hacerle esta tapa, cortar otro círculo para hacerle esta tapa y cortar un rectángulo para hacerle el borde, ¿sí? El borde curvo, el lado curvo. Entonces aquí por eso es que hay 2 pi r cuadrado, o sea, este 2 significa que son dos círculos, la tapa inferior y la tapa superior. Si solamente fuera la tapa inferior sería sin el 2, sería pi r cuadrado. Y si no tuviera ni tapa superior ni tapa inferior, pues entonces aquí no habría nada, ¿sí? Entonces, aquí es el 2 porque vamos a suponer que el cilindro tiene tapas, una arriba y otra tapa abajo. 2 pi r cuadrado, o sea, 2 veces el área del círculo, más el área lateral. El área lateral es, si tú llegas y recortas esta cartulina y la repliegas, la doblas, para que me entiendas un poco, haz de cuenta que tú coges el papel higiénico, cuando se te acaba, se queda un cartón en forma de cilindro. Si tú coges ese cartón y lo recortas, te queda un rectángulo. El área de ese rectángulo es esta, base por altura. La base es todo lo que mide este círculo, que la longitud de una circunferencia es 2 pi r, mira. 2 pi r, que sería la base, por la altura de ese rectángulo, que es h, por la altura, ¿sí? Entonces ese es el cilindro. Y esta sería la cantidad de material de cartulina que se necesitaría para hacer ese cilindro. Mientras que esta es la cantidad que le cabría dentro de ese cilindro digamos, meter un líquido ahí, ¿sí? Ese sería el volumen, que es lo que le cabe, o sea, lo que está por dentro, y esta sería la superficie. Vamos con el cono. El cono tiene esta fórmula. Mira que es la misma del cilindro, pero dividida entre 3, o sea, multiplicada por 1/3. Y la superficie es esta. Mira que aquí hay un círculo, pi r cuadrado, que es el área de un círculo, sería el área de la base, más el área lateral del cono. Y el área lateral del cono tiene esta formulita, pi por radio por generatriz. ¿Cómo así que generatriz? Mira que aquí, si tú ves el cono, este es el radio y esta es la altura. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, la hipotenusa es la generatriz. Entonces habría que hallarlo con el teorema de Pitágoras, esta generatriz, si uno tiene la altura y el radio, para poder calcular la superficie, que sería la superficie de la base más la superficie de la parte curva. Muy bien, continuemos. Cubo. Entonces un cubo tiene todos sus lados iguales. El volumen es el lado elevado al cubo. Mientras que la superficie es 6 veces
el lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos lados tiene un cubo? ¿Cuántas caras? Tiene 6 caras, lo mismo que un dado. Entonces, como son 6 caras, sería 6, ¿sí? ¿Por qué 6? Porque es la cara de abajo, la cara de arriba, la cara de la izquierda, la cara de la derecha, la cara del frente y la cara de atrás. 6. Y cada cara tiene un área de L al cuadrado, lado por lado. O sea que por eso es que la superficie es 6L al cuadrado. Sigamos con la caja. La caja, pues también tiene un nombre en matemáticas, ese nombre que se llama un paralelepípedo. Pues para cuestiones de que sean más sencillas, a mí me gusta más llamarlo caja. Porque así son las cajas, así son las cajas. Las cajas tienen 3 lados diferentes, un lado A, un lado B y un lado C. Entonces el volumen es A por B por C. Mira, aquí está. Simplemente es multiplicar los lados. Ese es el volumen de una caja. Multiplicar lado por lado por lado. Y la superficie es bien sencilla. Si tú, por ejemplo, esta caja la miras, tiene 6 caras, lo mismo que el cubo. Lo que pasa es que las áreas de cada cara es diferente. Por ejemplo, si esta cara al frente tiene un área de A por B, porque es base por altura, es un rectángulo. Y lo mismo la de atrás es exactamente igual, A por B. O sea que sería 2 veces, porque es una al frente y otra atrás, entonces sería 2 veces A por B. Y lo mismo con las caras de los lados. Por ejemplo, la cara de abajo es B por C, mira, esta cara de abajo. Y la cara de arriba es también B por C. Entonces la sumamos, me da 2 veces B por C. Y lo mismo con las caras de los lados. Aquí sería A por C y aquí sería A por C. Entonces sería 2 veces A por C. Esta sería la superficie total de esa caja. Sigamos con la pirámide. La pirámide es esta figura que tú ves acá. La base de la pirámide puede tener cualquier forma. En este caso pues me está dando una forma como si fuera un pentágono, algo así. Pero puede tener cualquier forma la base. Puede ser triangular, puede ser cuadrada. En todo caso el volumen es 1/3 del área de la base, que esta depende de la figura, que sea esta base, como la que está aquí, por la altura. Y la superficie es el área de la base más el área lateral. O sea, en este caso sería el área de esta base más el área de lo que esté aquí. Pues aquí serían triángulos, mira. Sería simplemente sumar todas esas áreas de esos triángulos. Esa es la pirámide. Y por último vamos a recordar la fórmula de los prismas. Mira, un prisma son todos estos. Todos estos son ejemplos de prisma. ¿Qué es? Para que tú me entiendas con palabras sencillas. Simplemente dibuja una figura geométrica, por ejemplo un triángulo, y alarga esa figura, extrapola esa figura, darle una altura. Por ejemplo, mira esta. Este es un trapecio y lo alargamos aquí. Eso es un prisma. Por ejemplo, un pentágono lo alargamos y me queda un prisma. Un hexágono lo alargamos y me queda un prisma. Un cuadrado lo alargamos y nos queda un prisma. Todos estos son prismas. Espera. Entonces estos prismas simplemente se hallan, para hallar el volumen es área de la base por la altura. Y el área de la base puede ser un triángulo, puede ser un trapecio, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono, puede ser un cubo, puede ser un cuadrado, perdón. Entonces todas estas bases simplemente es área de la base por la altura, ya dependiendo de la base que tengamos. Y la superficie sería 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces? Porque vamos a suponer que tiene material acá y acá. O sea, vamos a suponer que tiene 2 tapas, la tapa de abajo y la tapa de arriba. Entonces por eso hay que multiplicarla por 2. Más el área lateral, o sea, el área de las figuras que están alrededor. Si tú te das cuenta, el área lateral son rectángulos. Mira, por ejemplo, esto acá es un rectángulo. Entonces aquí sería más el área lateral, que serían 3 rectángulos. 1, 2 y 3 atrás. Por ejemplo, aquí ¿cuántos rectángulos son? 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, aquí ¿cuántos rectángulos hay? 1, 2, 3 y 2 atrás, 5. O sea que ya depende del tipo de prisma. Aquí el área lateral va a estar conformada por 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, rectángulos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que recordar, cuáles son los volúmenes y las superficies de las figuras conocidas. Ahora sí, vamos para el primer problema. Vamos a resolver aquí en esta clase 12 problemas bien interesantes. Primero, hallar el volumen y la superficie del sólido. A ver, pregunta, ¿esto qué es? ¿Cuál de los que vimos ahora es? ¿Cuál de esos? ¿Una esfera, un cono, un cilindro? ¿Qué es? Exacto, esto es un prisma. Este es un prisma, ¿sí? Entonces el prisma, como tú lo puedes ver, para hallar el volumen, simplemente es así. Volumen de un prisma es área de la base por la altura. Bueno, pregunta, ¿y qué es la base? ¿Esto qué figura es? Es un hexágono. Aquí está. Y lo vamos a multiplicar por la altura. Entonces vamos a recordar una cosa. Que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros.
Si tú coges este hexágono y lo partes, aquí, si haces un corte así, así, así y así, te van a salir 6 triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros. Esos 6 triángulos equiláteros, entonces sería 6, el área del hexágono, entonces sería 6 veces el área de un triángulo equilátero. Y el área de un triángulo equilátero es esta fórmula. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. En este caso, el lado del triángulo equilátero sería 6. Entonces, por eso lo multiplicamos por 6, porque son 6 triángulos equiláteros. Esa es la forma más fácil de uno tomar el área de un hexágono. Por la altura, y la altura en este caso es 25. Y lo que te dé en ese resultado es el volumen de la figura. Muy bien, continuemos. ¿Cómo hallaríamos la superficie de esto? Entonces la superficie de esto es simplemente lo siguiente. Te hago una pregunta. Si a ti te pidieran hacer esta figura con cartulina, ¿qué tendrías que hacer? Entonces la respuesta es que tú tendrías que recortar un hexágono, otro hexágono, porque le vas a poner tapa a esta figura. Entonces le vas a poner una tapa abajo, una tapa arriba. O sea, 2 hexágonos, mira, 2 por el área del hexágono, o sea, la superficie. Mientras que tendrías que recortar rectángulos de esta forma. ¿Cuántos rectángulos tendrías que recortar? A ver, dime. 1, 2, 3 que hay al frente y otros 3 de atrás. O sea que tendrías que recortar 6 rectángulos. Por eso es que aquí hay que sumarle más 6 veces el área del rectángulo. Mejor dicho, para que nunca se te vaya a olvidar, la superficie de esta figura es la cantidad de material que tú te necesitarías para hacerla en cartulina. La cantidad de cartón, la cantidad de papel que tendrías que hacer. Entonces simplemente uno lo que hace es así, es dividir el área en la cantidad de material que se necesitaría. Muy bien. Sigamos, entonces esto sería 2 por el área del hexágono. El área del hexágono ya la vimos ahorita que era 6 triángulos equiláteros, o sea 6 por esta la fórmula del triángulo equilátero, que el lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, el lado vale 10, más el área del rectángulo, 6 veces el área del rectángulo, o sea que sería más 6 por el área de este rectángulo. Mira que el área de este rectángulo, como tú lo puedes ver aquí, este rectangulito que tú ves acá, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, mira, 25 por 10, aquí está, 10 por 25. Y al hacer esta operación ya me da la superficie. Si ves que si uno lo piensa de esa forma no es tan complicado, simplemente es tratar de dividir la figura, ¿sí? Muy bien, continuemos. Problema 2. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. A ver. Pregunta, de las que vimos allá atrás, ¿esto qué es? ¿Una esfera, un cilindro? ¿Qué es? Es un cono, ¿sí? Entonces el cono, ya sabemos cuál es la fórmula del volumen. Recordemos que la fórmula del volumen es 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Esta es la fórmula del volumen de un cono. Ahora, pregunta, tenemos el radio. ¿Tenemos este radio? Sí, vale 12. Mira, que aquí va 12. ¿Tenemos la altura? No la tenemos, ¿cierto? Hay que calcularla. Te hago una pregunta. ¿Tú cómo crees que puedo yo calcular esta altura? A ver. Teniendo este lado de 12, teniendo este lado de 20, ¿cómo podría yo calcular esta altura? Entonces la respuesta es que si tú armas un triángulo rectángulo de esto, puedes aplicar el teorema de Pitágoras. De esta forma. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado, es igual a 12 al cuadrado, mira, 12 al cuadrado más h al cuadrado. O sea, en otras palabras, este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Y de aquí simplemente despejas la h. Y esa h, ese despeje que tú ves ahí, da 16. Entonces simplemente es reemplazar el radio que vale 12 y la altura que vale 16 y ya te da el volumen. Mira lo sencillo que es. Súper fácil. Continuemos con la superficie. Entonces la superficie de un cono, la formulita que vimos allá atrás es esta. Superficie es igual a pi por radio al cuadrado más, que este es un círculo, ¿cierto? Entonces es la base, el área de la base del círculo, más el área lateral, el área curva, que es pi por radio por generatriz. Entonces el radio, ¿cuál es? El radio ya sabemos que vale 12, mira, pi por 12 al cuadrado, pi por radio al cuadrado, más pi por radio que vale 12 por la generatriz. Y esta generatriz recuerda que es esta hipotenusa del triángulo rectángulo, o sea, por 20. Y ahí se acaba ese problema número 2. Haces esas operaciones y esa es la superficie. Espero que estés entendiendo todo. Ya sabes que si algo puedes devolver el video. Y vamos para el problema número 3. Vamos a hallar el volumen y la superficie de este sólido. Entonces, a ver, ¿tú cómo hallarías primero que todo el volumen de esto?
Dime esto qué es. ¿Es un cilindro o una esfera o un cono? ¿Qué es esto? Pues la respuesta es que esto es un cilindro y esto es media esfera. O sea, si tú coges esta figura y la recortas, te va a quedar un cilindro y te va a quedar media esfera. Entonces el volumen simplemente es un medio del volumen de la esfera más el volumen del cilindro. Un medio, ¿por qué? Pues porque esto es media esfera, ¿sí? Entonces un medio del volumen de la esfera más el volumen de este cilindro. Y ya simplemente es aplicar las fórmulas. El volumen de la esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. Más el volumen del cilindro es pi r cuadrado por altura. Entonces simplemente te hago una pregunta. ¿Cuánto es el radio de esta esfera? A ver. Pregunta. ¿Esto es el radio? No, esto es el diámetro, mira. 4 es el diámetro. ¿Cuánto vale entonces el radio? Recuerda que el radio vale la mitad del diámetro, o sea que vale 2, mira. Este es el radio. Simplemente aquí vamos a reemplazar el radio que vale 2, que sería esto. Y aquí voy a reemplazar también el radio que también vale 2. O sea, el radio de la esfera y el radio del cilindro son iguales. Por eso le pongo al radio de la esfera 2 y el radio del cilindro 2. Y la altura, pues ahí se ve. La altura del cilindro vale ¿cuánto? Vale 10. Simplemente es que reemplaces ahí los datos y ahí te debe dar ya el volumen de el sólido. Continuemos con la superficie, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la superficie? A ver, tengo una pregunta. Si tú tuvieras que pintar este sólido, haz de cuenta que este sólido fuera, por ejemplo, de madera. Y si tú lo tuvieras que pintar, dime qué partes te tocaría que pintar. Te tocaría que pintar el fondo, que es la base, que es un círculo, ¿sí? Mira, círculo. Más, ¿qué te tocaría que pintar? Toda esta parte curva, que es el área del lado del cilindro. Más, ¿qué te tocará que pintar más? Esta media esfera. O sea que sería más un medio del área de la esfera. ¿Sí es lo sencillo que sale? Simplemente, siempre que vayas allá a la superficie, pregúntate lo siguiente. ¿Cuánto material se necesita para hacer la cartulina? O, ¿qué partes tendrías que pintar? ¿Sí? Entonces, en este caso, utilizamos la tesis de pintar este cuerpo. Y tendría que pintar un círculo más toda la parte lateral del cilindro, más media esfera. Entonces simplemente reemplazar la fórmula. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el área del lado de un cilindro? Recordemos la fórmula que está por ahí atrás. Es 2pi RH, que es la base, por la altura h, ¿sí? Recuerda que este es el área de un cilindro. El área lateral, o sea, el área de toda esta curva. Es 2pi por radio por altura. Más, en este caso, como el área de una esfera es 4pi r cuadrado, entonces como es un medio, pues no es 4, sino que es 2. O sea que sería más 2pi r cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería la superficie del área de una esfera. Algo bien importante, te voy a recordar. Un círculo es diferente a una esfera. Un círculo está en el plano. Una esfera está en el espacio. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Mientras que el área de una esfera es 4pi r cuadrado. O sea, el área de una esfera es como coger el área de un círculo y multiplicarla por 4. Entonces aquí como es un medio, entonces es 4 dividido 2 sería 2, ¿sí? Para que no se te va a olvidar. Simplemente ya sería reemplazar aquí, ¿cuál es el radio de esto? Pues ya sabemos que el radio vale 2, el radio vale 2, la altura vale 10, el radio vale 2. Simplemente reemplazar los datos que ya habíamos visto y ya resolvemos el problema número 3. Continuemos. Problema número 4. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. Entonces, a ver, te hago una pregunta. ¿Esto qué es? Una esfera, un cono, un cilindro. ¿Esto qué es? Dime. Esto no es un cilindro, porque un cilindro debe tener igual radio arriba que abajo. Y aquí este es 2 y este es 4. Esto no es un cilindro. Tampoco es un cono. Porque mira que esto no tiene punta por ningún lado. Entonces te digo, ¿esto qué es? Entonces mira, en este caso lo que uno tiene que hacer cuando tenga un problema de esto simplemente es tratar de dividir esta figura en figuras conocidas. ¿Cómo así que figuras conocidas? A ver, ¿tú qué crees cómo podría obtener esto? ¿Cómo se podría obtener esto? De la siguiente forma. Así, mira. Si yo tengo un cono grande y le corto un cono pequeño, pues me va a quedar esto. ¿Sí ves? Haz de cuenta que tú tuvieras, por ejemplo, este cono de madera y le vas a cortar este cono de arriba. Entonces te va a quedar esta figura. Entonces simplemente el volumen
simplemente es el volumen de este cono grande menos el volumen de este cono pequeño. Entonces mira, el radio de este cono grande ya lo tengo que vale 4. Y el radio de este cono pequeño ya lo tengo que vale 2. Pero pregunta, ¿tengo la altura? ¿Tengo la altura de este cono grande? ¿Cierto que no? Esto no es 10. Esta altura mide más de 10. Ojo. Y tengo la altura de este cono pequeño. ¿Cierto que no? Listo, entonces la vamos a calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Entonces mira, para calcular esas alturas necesitamos aplicar algo de matemáticas que se llama triángulos semejantes. De esta forma, mira. Vamos a este sólido, vamos a tratar de completarle hasta la punta, aquí, un triangulito, ese triangulito que tú ves acá, mira, este triángulo de acá, sería como el cono grande, ¿cierto? Toda la altura del cono grande sería toda esta. O sea que el cono grande tendría una altura de 10, que es de acá a acá, más esta distancia que hay de acá a acá, más la distancia que hay desde acá hasta acá. Esta sería la altura total. Esa distancia, como yo no la sé, la voy a llamar X. Entonces la altura del cono grande sería 10 más X, ¿sí? Mientras que para el cono pequeñito sería como esto que tú ves aquí. Entonces este cono pequeño, la altura del cono pequeño sería X. Entonces vamos a hacer triángulos semejantes. ¿Cómo así que triángulos semejantes? Mira que este triángulo grandotote es lo mismo que este triángulo pequeño, pero aumentado. Si tú coges este triángulo pequeño y le haces como un zoom, si lo aumentas, te va a dar este triángulo grande. Entonces cuando eso pase, se llama triángulos semejantes. Entonces, vamos a aplicar la teoría de triángulos semejantes. ¿Qué dice la teoría de triángulos semejantes? Dice lo siguiente, que por ejemplo, todo este lado es a 4, o sea, todo este lado sobre 4, o sea, x más 10 sobre 4, mira, x más 10 sobre 4, todo este lado es a este lado, como todo este lado es a este lado, o sea, como x es a 2, mira, x más 10 es a 4, x más 10 es a 4, como x es a 2. Como x es a 2. Mejor dicho, esta sobre esta es lo mismo que esta sobre esta. Y de esta ecuación simplemente se despeja la x. Al hacer el despeje nos da 10, ¿sí? Tú lo haces ahí en tu casa juiciosito. Ya sabes que simplemente subir este 2 y subir este 4 y de ahí dices el despeje. Muy bien. Ya tengo la x. Entonces, como ya tengo la x, pues entonces simplemente ya tendría la altura total. Pregunta, si esto vale 10 y esto vale también 10, pues entonces la altura total sería 20, ¿cierto? Entonces sería la altura del cono grande. Y la altura del cono pequeño pues sería esta x, o sea, sería 10. Mejor dicho, tenemos esto que yo te muestro aquí. La altura del cono grande vale 20 y la altura del cono pequeño vale 10. Simplemente sería coger el volumen de este cono y restarle el volumen de este cono y allá tendría el volumen total. Entonces hay veces que uno tiene que emplear algunas fórmulas o algunas herramientas matemáticas para tratar de hallar los datos que faltan. En este caso utilizamos teorema de los triángulos semejantes. Muy bien, entonces sigamos. Entonces ahora sí, antes de seguir, mira, recuerda una cosa, recuerda que la generatriz de este cono, ¿cómo es que se halla? La generatriz. Recuerda que la generatriz es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa, ¿cómo es? La raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, mira. Esa sería la hipotenusa, que sería la generatriz, por eso se llama G. Y nos da esto. Y lo mismo, ¿cuál es la generatriz de este cono pequeño? Entonces la generatriz es lo mismo, la hipotenusa, o sea, de la hipotenusa del triángulo rectángulo, o sea que eso es igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. O sea que la generatriz de este cono es raíz de 104 y la generatriz de este es raíz de 416. ¿Por qué? Tú me preguntarás, bueno, profesor, ¿y por qué hiciste la generatriz? Pues la respuesta es la siguiente, porque para hallar la superficie vamos a necesitar esa generatriz. Recuerda que la superficie de esta parte curva del cono es pi por radio por generatriz, entonces la voy a necesitar más adelante. Como la voy a necesitar más adelante, pues de una vez la calculé, ¿sí? Entonces sigamos. Ahora sí, ¿cuál sería entonces el volumen? Entonces simplemente el volumen de esta figura es coger este volumen de acá y restarle esto. Coger este volumen, coger este sólido y quitarle esto. Entonces es volumen 1 menos volumen 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula del volumen de un cono? Es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura, menos 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Esta la nombramos volumen 1, por eso tenemos radio 1 y altura 1. Y esta la nombramos volumen 2, por eso tenemos radio 2 y altura 2. Ahora, simplemente reemplazar.
Este volumen 1, simplemente reemplazar el radio de este cono de acá. ¿Cuál es el radio de este cono? Es 4, ¿cierto? Entonces sería radio 1 vale 4. ¿Y cuál es la altura 1? ¿Cuál es la altura de este cono? 20, ¿cierto? Entonces sería radio vale 4 y la altura vale 20. Menos un tercio, que es la fórmula, por pi por el radio. ¿Cuál es el radio de este cono de acá? 2, ¿cierto? Mira, radio lo reemplazamos por 2. ¿Y cuál es la altura? La altura vale 10. Simplemente sería hacer esta operación y ya tendrías el volumen de este cono, ¿sí? Muy bien, continuemos. Ahora tenemos la superficie. Entonces te hago una pregunta. Si tú tuvieras esta figura de madera y te pidieras que la pintaras, ¿dónde la pintarías? ¿Qué tendrías que pintar? Entonces la respuesta es, tendrías que pintar el círculo de arriba, el círculo pequeño. Mira, área del círculo pequeño, más. Tendrías que pintar el área de abajo, toda esta área, más el área del círculo grande, ¿sí? Bueno, aquí hay un error. Apenas yo lo voy a corregir aquí rápidamente. Sí, grande, correcto. Y entonces sigamos. Sería el área del círculo pequeño, ¿sí? El área del círculo pequeño, que es esta área, más el área del círculo grande. Tendrías que pintar esta parte. Entonces tendrías que pintar primero esta parte y después pintar esta parte. ¿Y qué más parte falta por pintar? Falta por pintar toda esta parte curva. Entonces aquí sería más el área curva del cono, ¿sí? Entonces ahora sigamos. ¿Cómo sería entonces esto? Entonces el área del círculo pequeño, recuerde que el círculo pequeño, ¿cuál es el área de un círculo pequeño? El área de cualquier círculo, ya sea pequeño o grande, es pi por radio al cuadrado. Entonces esto sería, área del círculo pequeño es pi por radio pequeño al cuadrado. Más el área del círculo grande, o sea, más pi por radio del círculo grande al cuadrado. Más el área curva del cono. Mira que esta área curva del cono, otra vez vamos a hacer esta operación. Si cogemos toda esta área curva de este cono y le resto esta área curva de este cono, pues me va a dar esta área curva. Entonces por eso aquí hay que restar el área de este cono grande menos el área del cono pequeño. Mira, área del cono grande, curva, o sea que sería pi por radio por generatriz, pero grande. Recuerda que el área de un cono es pi por radio por generatriz. En este caso es pi por radio por generatriz grande menos pi por radio por generatriz pequeño, o sea menos esto, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que restar, porque esta área curva es toda esta área curva menos toda esta área curva. Y esa es el área curva del cono, que sería esta restica de acá. Simplemente reemplazar. ¿Cuál es el radio pequeño? El radio pequeño vale 2. ¿Sí? 2. ¿Cuál es el radio grande? ¿Cuál es el radio de este grande? 4. Ahora sí, sigamos reemplazando. ¿Cuál es este radio grande? 4. ¿Cuál es la generatriz grande? Mira, la generatriz grande es esta. O sea que es 416, la raíz de 416. ¿Cuál es este radio pequeño? 2. ¿Y cuál es esta generatriz pequeña? Esta generatriz, mira, es raíz de 104. Simplemente haces todas esas operaciones y ahí ya te tiene que dar la respuesta. Muy bien, este problema, pues el que acabamos de hacer realmente es un problema complicado, es un problema que demanda pues cierto nivel de conocimientos, pero simplemente es que tú lo repases. Mira, te voy a dar un consejo que me dio mi profesor Wilson Laverde, que ya no está pues aquí, y él me dio un consejo muy interesante. Dijo, mire, Luis Fernando, cuando usted quiera entender un ejercicio, simplemente vuélvalo a hacer sin mirar lo que dice el profesor, hasta que lo haga sin mirar. Entonces ese es el mismo consejo que yo te voy a dar a ti. Cuando tú si tú quieres entender un problema bien, trata de hacer el problema primero mirando la explicación del profesor, y después lo haces sin mirar. Y si no eres capaz, vuelves a mirar hasta que lo hagas sin mirar. Cuando lo hagas sin mirar, ya aprendiste el tema. Ese es el consejo que te voy a dar. Y te va a servir mucho para la universidad. Entonces, si quieres entender este problema que acabamos de hacer, que es un problema complejo, toma ese consejo. Muy bien, sigamos con el problema número 5. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. A ver, te hago una pregunta. ¿Este sólido qué es? ¿Es un cono, una esfera, un cilindro? ¿Qué es? ¿Cierto que esto es dos sólidos? Mira, por aquí tenemos media esfera y por aquí tenemos ¿qué? ¿Qué es esto? Tenemos un cono. Entonces, simplemente el volumen de esto sería media esfera, o sea, un medio del volumen de la esfera, más el volumen de este cono, más el volumen del cono. O sea, media esfera más el volumen de un cono. Entonces, simplemente aquí ya es reemplazar el volumen de la esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? 4 tercios por pi por radio al cubo. Y este 1/2 viene aquí, sigue derecho. Y el volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Simplemente ya reemplazar.
Pregunta, te hago una pregunta. ¿Tenemos el radio? ¿Cuánto vale el radio de esta esfera? A ver, ¿cuánto vale el radio de esta semiesfera? Vale 5, ¿cierto? Reemplazamos este radio aquí, 5. Otra vez también lo reemplazamos aquí, 5, porque el radio de la esfera, el radio de esta, es lo mismo que el radio de este cono. Entonces por eso le ponemos 5 también aquí en el cono. Y por la altura, ahí se ve que la altura del cono vale ¿cuánto? Vale 12. Entonces al hacer esta operación ya me da el volumen de esa figura. Muy bien, continuemos con la superficie. Entonces, a ver, te hago una pregunta. Si a ti te dijeran que pintaras esta figura que es de madera, ¿qué tendrías que pintar? Entonces la respuesta es que tendrías que pintar media esfera, o sea, toda esta superficie. Aquí está un medio del área de la esfera, más tenías que pintar esta área curva del cono, más el área curva del cono. Entonces simplemente ya reemplazamos. El área de una esfera es 4πr cuadrado, sobre 2 da 2, o sea 2πr cuadrado, más el área curva del cono, ¿cuál es? El área curva de este cono es pi por radio por generatriz. En este caso no tenemos esta generatriz, pero esta generatriz, te hago una pregunta, ¿tú cómo hallarías esta generatriz de este triángulo? A ver, ¿cómo hallarías esta generatriz? Teniendo este 12 y teniendo este 5. Pues la respuesta es bien sencilla. Esto es un triángulo ¿qué? Un triángulo rectángulo. O sea que esta hipotenusa se puede hallar simplemente como este al cuadrado más este al cuadrado y le sacas la raíz cuadrada. Y haciendo esa operación la generatriz nos da 13, ¿sí? Tienes que verificarlo, haciendo la operación y todo. Entonces simplemente reemplazamos el radio que vale 5, el radio que vale 5 y la generatriz que vale 13 y ya tienes la superficie de esa figura. Muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos para el siguiente problema. Problema número 6. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. Entonces te hago una pregunta. ¿Esto qué es? ¿Ese sólido qué es? ¿Cierto que esto no es una figura sola? Sino que son dos figuras. Mira, esto se puede ver como lo siguiente. Se puede ver como un cubo, que es este cubo de abajo, más esta pirámide de arriba, más esta pirámide, menos, le voy a recortar esta puntica de acá, esta puntica que acá, se la recorto. Mira. Entonces simplemente a este sólido más este sólido, le voy a recortar esa puntica y me queda esto, ¿sí? Es decir, imagínate que esto fuera madera más madera y le voy a recortar esta parte de madera y me queda esto de madera, ¿sí? Entonces simplemente ahí ya sería, para hallar el volumen ya me queda mucho más sencillo, porque el volumen va a ser el volumen de esto, más el volumen de esto, menos el volumen de esto. O sea, el volumen del cubo, más el volumen de la pirámide grande, menos el volumen de la pirámide pequeña. Y aquí yo tengo todos los datos. Mira que aquí los lados valen 9, todos los lados valen 9, porque eso es un cubo. Y aquí el lado también vale 9, 9, y la altura vale 9. Mira que aquí de acá a acá vale 9, y de acá a acá vale 9. Y lo mismo, 3, 3, y la altura vale 3, mira. Este lado acá mide 3, este lado acá mide 3 y la altura vale 3. Y tú dirás, bueno, profesor, pero aquí no me dice que esto valga 3. Pero resulta que es que si yo cojo a esta pirámide y la corto acá a la tercera parte, pues el lado también me queda en la tercera parte, ¿sí? Eso es por proporcionalidad o por triángulos semejantes. Entonces continuemos. Resulta entonces que el volumen sería ya esto, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces sería el volumen del cubo más el volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. Volumen de este más este grande menos la pequeña. Ahí está. Entonces simplemente el volumen de un cubo, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cubo? Es lado al cubo. ¿Cuál es la fórmula del volumen de la pirámide? Es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces en este caso sería, como es la grande, 1/3 del área de la base grande por la altura grande, menos 1/3 del área de la base pequeña por la altura pequeña, ¿sí? Entonces este es el volumen de la pirámide grande y este es el volumen de la pirámide pequeña. Entonces sería simplemente, ¿cuál es el lado de este cubo? A ver, dime cuál es el lado de este cubo. ¿Cuál es el lado de este cubo? Es 9, ¿cierto? Entonces el lado se reemplaza aquí, quedaría 9 al cubo, más 1/3 del área de la base. Entonces pregunta, vamos para la pirámide grande. Dime, esta pirámide grande, ¿qué forma tiene la base? Esta de acá, ¿qué forma tiene esta base de esta pirámide? La base. Como esto mide 9 y esto mide 9, pues tiene la forma de un cuadrado. O sea que el área pues sería 9 por 9. Aquí está, mira, 9 al cuadrado. Por la altura grande. A ver, ¿cuánto vale esta altura de esta pirámide? Vale 9, ¿cierto? Aquí está. Entonces, área de la base grande, que es un cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Por la altura grande, que varía 9. Y lo mismo para la pequeña. El área de la base pequeña es un cuadrado, pero ese cuadrado ya mide el lado 3 por la altura que es 3. Mira. Área de la base, que es L al cuadrado por 3.
3 al cuadrado por 3, ¿sí? Entonces ya al hacer esta operación ya nos da el volumen. Ahora nos vamos para la superficie. Entonces pregunta, si tú tuvieras esto de madera y te pidieran que lo pintaras, ¿dónde lo tendrías que pintar? Entonces lo tendrás que pintar. Primero que todo tendrás que pintar esta base, que es un cuadrado. Tendrás que pintar esta cuadrada al frente, el cuadrado de atrás, el cuadrado de la derecha y el cuadrado de la izquierda, que son igualitos. Entonces, ¿cuántos cuadrados son? La base, que es 1, más 4 de los lados, o sea que sería 5. O sea que la superficie sería 5 cuadrados grandes, más tendrías que pintar también esta partecita de acá arriba, o sea, el cuadrado pequeño, o sea, más el área del cuadrado pequeño, más tendrías que pintar esta parte de acá, que esto es un trapecio, mira, tendrás que pintar este trapecio, más este trapecio que está aquí a la izquierda, más el trapecio que está, perdona, que está aquí a la derecha, más el trapecio que está a la izquierda, más el trapecio que está atrás, o sea que tendrías que pintar 4 trapecios, ¿sí? O sea, esta figura que tú ves aquí, esta figura de acá, esta de acá, es un trapecio, o sea que tendrás que pintar también esos 4 trapecios, por eso es que aquí le ponemos más 4 por el área del trapecio, ¿sí? Muy bien, entonces al desarrollar esto, primero vamos a entender cómo yo puedo hallar el área de este trapecio. Entonces mira, este trapecio de acá es esto, ¿cierto? Ahora, te hago una pregunta. ¿Yo cómo puedo hallar el área de este trapecio? ¿Tú qué me dices? Entonces mira, una forma fácil simplemente es esta. Es que este trapecio, el área de este trapecio yo lo puedo hallar así. A este triángulo grande le voy a hallar el área de este triángulo pequeño. Si tú tienes un pedazo de cartulina de estas y le recortas este pedacito de acá, te va a dar este. Te va a dar este trapecio. Entonces simplemente hallemos el área de este triángulo menos el área de este triángulo. Y allá ya hallamos el área del trapecio. Muy bien. Y mira que la base de este triángulo vale 9. Mira que esta basecita de acá que vale 9, vale lo mismo que esto. Esta base de acá vale 9, vale 9. Y la base de este triángulo pequeño vale 3. ¿Sí? Pero yo no tengo las alturas, ese es el problema, no tenemos las alturas, porque la altura sería esta parte curva que tú ves de acá a acá, esta sería la altura, esta parte de acá, no vale 9, 9 es desde la base hasta la punta, pero la altura viene siendo como inclinada, a ver, para que me entiendas, te voy a mostrar. La altura de este triángulo de aquí, la altura de este triángulo, viene siendo la altura de acá a acá, viene siendo esta distancia, mira. Porque es que los triángulos están como recostados, ¿sí? Entonces esta distancia de acá a acá vendría siendo esta altura de acá a acá, ¿sí? Entonces te hago una pregunta, ¿yo cómo puedo hallar esta altura amarilla, esta parte amarillita? ¿Cómo la podemos hallar esta altura amarilla? Entonces la respuesta es que formas un triángulo, ¿qué? Un triángulo rectángulo y utilizas el teorema de Pitágoras. Entonces aquí lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿cuánto mide esta de acá a acá, esta altura? ¿Vale? 9, ¿cierto? Entonces 9. ¿Y cuánto vale de acá a acá? De acá a acá. Pues la respuesta es que como todo vale 9, todo esto de acá a acá vale 9, mira, todo esto vale 9, todo esto vale 9, entonces como esto es la mitad, o sea, 9 medios, 9 medios. Entonces simplemente aplico ya el teorema de Pitágoras, que es que esta hipotenusa mide la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Y al hacer esta operación me da esto. O sea que ya tengo la altura de este triángulo, mira. La altura de este triangulito, que sería esto, es esta. Esta es la altura. Y para el triángulo pequeño, entonces mira, la altura de este triángulo sería 9 medios de raíz de 5. Y te hago una pregunta, si esta es la altura de este triángulo grande, entonces ¿cuál es la altura de este triángulo pequeño? A ver, esta es la altura de este triángulo. Entonces ¿cuánto es la altura de este triángulo pequeño? Pues bien sencillo, mira que como la base mide 3 aquí, y aquí la base mide 9, 3 es la tercera parte de 9. O sea que la altura de este triángulo va a ser también la tercera parte de esta altura. O sea, en vez de 9, 3 medios raíz de 5. Para que tú me entiendas, aquí ya está dibujado. La altura de este sería 9 medios raíz de 5 y la altura de este sería 3 medios raíz de 5. Entonces aquí simplemente para hallar el área del trapecio que yo te estaba diciendo, o sea, para hallar el área de este trapecio de acá, que hay que multiplicarla por 4, te recuerdo, para hallar el área de este trapecio, habíamos dicho que restar el triángulo grande menos el triángulo pequeño. Entonces mira, aquí está el área del trapecio, que hay que multiplicarla por 4. 4 va a ser el área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Te hago una pregunta, ¿cuál es el área de un triángulo? Es base, que es 9. Por la altura, que es esto, 9 medios de raíz de 5 sobre 2. Base por altura sobre 2, menos, lo mismo con el pequeño, base por altura sobre 2. Base, que es 3, por la altura, que es esto,
sobre 2. Esta resta ya me da el área de un trapecio. Por 4, pues me daría 4 trapecios. O sea que ya tengo el área lateral de estos trapecios. ¿Qué me falta? Sumarle 5 cuadrados grandes, que ya habíamos dicho que hay que pintar 5 cuadrados grandes. O sea que 5 por el área al cuadrado grande, que el área al cuadrado grande vale 9 al cuadrado. Entonces 5 por 9 al cuadrado más el área al cuadrado pequeño, que es 3 al cuadrado, el área de este cuadrado acá, más el área del trapecio. Haces esta operación y ya te debe dar el resultado. Este problema también era un poco complicado, ¿cierto? Hay que tener unas bases también de cálculo y de otras cosas, ¿sí? De geometría, pero si tú lo vuelves a revisar, y vuelvo y te digo, una recomendación, vuélvelo a hacer sin mirar para que entiendas bien el tema. Muy bien, vamos para el problema número 7, que es este. Entonces, hallar el volumen y la superficie del sólido. Pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué figura es? ¿Es un cono, una esfera, es un cubo, una caja? Dime qué es esto. ¿Esto es una pirámide? No, eso no es una pirámide. Mucha gente cree que es una pirámide, pero no. Esto es diferente a una pirámide, ¿sí? Esto viene siendo un prisma. Un prisma. ¿Por qué? Porque mira que un prisma, cojo este triángulo y lo alargo. Si cojo este triángulo y lo alargo, me queda un prisma, ¿sí? Como lo vimos ahorita. Muy bien, entonces, como esto es un prisma, pues entonces simplemente el área, cojo la fórmula del volumen de un prisma. Que el volumen de un prisma, ¿cuál es? Área de la base por la altura. Entonces, pregunta, en este prisma, ¿cuál es la base? Lo que pasa es que este prisma está como acostado. O sea que la base no viene siendo este cuadrado, no es este cuadrado, sino que la base es este triángulo. ¿Por qué? Porque recuerda que hay un prisma, en la base de un prisma, ¿cuál es? Es aquella figura que al alargarla me da el prisma. Entonces yo cojo este triángulo y lo alargo hacia el fondo y me da el prisma. En cambio, si yo cojo este cuadrado y lo subo, ahí no me va a dar la figura. Entonces por eso la base va a ser esta, ¿sí? Siempre la base va a ser la que al alargar me dé el prisma. Entonces esta base que tú ves acá es un triángulo. Entonces, como es el área de la base, pues es el área del triángulo, ¿sí? Área del triángulo por la altura. ¿Cuál es el área de este triángulo? Base por altura sobre 2. O sea, 6 por 5 sobre 2. ¿Sí? Ese es el área de este triángulo. Listo. Ahora la vamos a multiplicar por la altura del prisma, o sea, por la altura de todo este prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? Es 8. Porque la altura es como lo que se alargó este triángulo para que me dé el prisma. Esta es la altura del prisma, es 8, porque recuerda que el prisma está acostado, ¿sí? Entonces, por la altura que vale 8. Y al hacer esta operación ya te da el volumen de esa figura. Ahora continuemos con la superficie. Entonces pregunta, si tú tuvieras que pintar esto, ¿qué tendrías que pintar? Entonces, primero tendrías que pintar este triangulito, ¿cierto? Pintarías este triangulito más este triángulo de atrás. O sea que tendrías que pintar dos triángulos. O sea que la superficie sería 2 por el área del triángulo. Más, tendrías que pintar también la base, esta base de acá, que es un rectángulo. Entonces, más el área del rectángulo de la base. Más, ¿y qué tendrías que pintar también? Esta parte de acá que es como un techo, ¿cierto? Tendrías que pintar este techo, más es el otro techo que está aquí, es este, más este otro techo. Que sería más 2 veces el área del rectángulo, porque esto es un rectángulo. Entonces, más 2 veces por el área del rectángulo lateral, ¿sí? Este lo llamé el rectángulo lateral. Muy bien, entonces ahora, esa es la fórmula de la superficie. Entonces simplemente reemplacemos. Entonces, 2 por el área de un triángulo. Entonces pregunta, ¿cuál es el área de este triángulo? Otra vez, base por altura sobre 2. Mira, base por altura sobre 2. 6 por 5 sobre 2. Es esto, base por altura sobre 2. Más el área del rectángulo de la base. ¿Cuál es el área de este rectángulo de la base? De este rectángulo que tú ves acá. Entonces el área de un rectángulo es base por altura. O sea, 6 por 8. O sea, lo mismo que decir lado por lado. Más 6 por 8. Más. Y el área de este rectángulo. Entonces, a ver, te hago una pregunta. En este rectángulo, ¿cuánto vale la base? En este rectángulo, en este. Vale 8, ¿cierto? Entonces sería base, que es 8. Entonces, 2 por 8. Pues este 2 viene porque son dos rectángulos, ¿cierto? O sea, 2 rectángulos por 8, que es la base, por la altura de este rectángulo. Mira, ¿cuánto vale la altura de este rectángulo? ¿La tenemos o no la tenemos? Esta altura de este rectángulo de acá, de este. Es lo que no tenemos esta distancia, no la tenemos. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú cómo hallarías esta altura? Esta longitud teniendo este 5 y teniendo esta base que es 3, porque es la mitad de 6. Como si tú tienes que esto vale 3 y esto vale 5, pues entonces simplemente esta la hallarías con el teorema de Pitágoras, porque
es una hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y ya te da la hipotenusa, o sea, te da esta altura, que eso vale 34, raíz de 34. Entonces, al hacer estas operaciones ya tienes la superficie. Continuemos. Problema número 8. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. Entonces, a ver, ¿esto qué es? Dime esto qué figura es, o cómo se puede descomponer esta figura. Siento que se puede descomponer en lo siguiente, en una caja abajo más medio cilindro arriba. Mira, si tú recortas este sólido por acá, te va a quedar una caja más medio cilindro. Entonces el volumen sería el volumen de la caja más un medio del volumen del cilindro. ¿El volumen de una caja cuál es? A por B por C, o sea, lado por lado por lado, que en este caso es 4 por 3 por 5, ese es el volumen de esta caja. Multiplicar este lado por este lado y por este lado, mira, 4 por 3 por 5, más un medio, porque es medio cilindro, más un medio del radio del cilindro. ¿Cuánto vale el radio de este cilindro que está como acostado? A ver, te hago una pregunta. Si todo esto mide 4, entonces la mitad sería el radio, ¿cierto? O sea que la mitad sería 2, el radio sería 2. Mira. El radio vale 2 por la altura. Y la altura de este cilindro, como el cilindro está acostadito, el cilindro está acostado, entonces es esta distancia de acá a acá, porque el cilindro está acostado. ¿Y esta distancia cuánto vale? 3. O sea que esta altura la reemplazas por 3. Y ese es el volumen de la figura. Simplemente es que haga las operaciones y ya te da el resultado. Y por último, la superficie. Entonces la superficie de este sólido. Entonces, a ver, si tú tuvieras que pintar esto, ¿qué pintarías? Si tú tuvieras que pintar este sólido que fuera de madera, por ejemplo. Entonces, primero que todo, tendrías que pintar el área de la base, que es un rectángulo. O sea, esta parte, esta base es un rectángulo, ¿sí? Esta base de acá. O sea, que sería el área del rectángulo de la base, más tendrías que pintar 4 rectángulos laterales, o sea, este rectángulo del frente, el rectángulo de atrás, el rectángulo de la derecha, el rectángulo de la izquierda. Entonces aquí le puse más el área de los rectángulos laterales, más tendrías que pintar también el área de esta figura de acá. Te hago una pregunta, ¿esto qué es? Esto de que estoy subrayando aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Es medio círculo, ¿cierto? Entonces tendrás que pintar medio círculo de adelante más medio círculo de atrás. O sea que medio círculo más medio círculo, pues me da un círculo. O sea que sería más el área del círculo. Listo. Y más esta parte curva de aquí. Esta parte curva de acá. Y esta parte curva es medio cilindro. Media parte de la curva de un cilindro. Entonces sería más un medio de la curva de un cilindro. Muy bien. Entonces ya con eso en mente, simplemente ya hallemos las áreas. Pregunta, si este rectángulo de acá abajo, ¿cuál es el área de este rectángulo de abajo? Entonces el área de un rectángulo es lado por lado, ¿cierto? ¿Qué sería? 4 por 3. 4 por 3. Más. Y los rectángulos laterales, ¿cuáles son? Entonces, primero que todo, te voy a decir una cosa. Este rectángulo que está aquí a la derecha, ¿cuánto vale el área de este rectángulo de la derecha? Entonces, el área de este rectángulo sería base por altura, o sea, 3 por 5. Pero como son 2, porque también es este mismo que entonces sería más 2 veces 3 por 5. 2 veces base por altura. Más. Ahora, este rectángulo de acá al frente. Pregunta, este rectángulo de acá al frente, ¿cuánto mide la base? 4. ¿Y la altura? 5. Entonces el área es 4 por 5. Pero como son 2, porque es el de al frente y el de atrás, entonces sería 2 por 4 por 5. 2 base por altura. Más el área del círculo. Entonces, en este círculo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero el radio es la mitad de 4. O sea que es 2. Más pi por 2 al cuadrado. Más un medio del área del cilindro. O sea, más un medio del área de un cilindro. Y recuerda que el área de un cilindro es 2 por pi por radio por altura. 2 por el pi por radio, que vale 2, por la altura. Y la altura, como esto está acostado, la altura vale 3 por 3. Y al hacer toda esta operación ya te da la superficie. Problema 9. Hallar el volumen y la superficie de este sólido. Entonces, a ver, ¿tú cómo hallarías el volumen de este sólido? ¿Esto qué es? ¿Esto es un cubo? ¿Es un cilindro? ¿Es una esfera? Dime esto qué es. ¿Esto qué es? ¿Cierto que esto se puede partir en dos figuras? Así. Mira, si te pidieran armar esto, pues uno armaría esto de madera y lo pega con esto y le da esto. Entonces simplemente para hallar el volumen es el volumen de esta caja más el volumen de esta caja. Muy sencillo. Listo. Miremos las dimensiones. Mira que esta dimensión vale 4, esta vale 5, ya me las habían dado, estas dos me las dieron, pero esta altura no me la dieron, pero como la total vale 4 y de acá a acá vale 2, o sea, este pedacito vale 2 y todo mide 4, o sea que la base también mide 2. Aquí está. Y este
Y este pedacito que le voy a sumar acá arriba es este de acá. Entonces, mide 2, 2 y de fondo mide 5. Entonces simplemente ya es hallar el volumen y queda el volumen de 2 cajas. El volumen de 2 cajas, que es bien sencillo. ¿Cuál es el volumen? Entonces el volumen de la caja de abajo, que es esta, más el volumen de la caja de arriba, que es esta. Entonces la caja de abajo, el volumen ¿cómo se halla? Pues simplemente multiplicando los lados. O sea, 4 por 2 por 5. 4 por 2 por 5. Más el volumen de esta caja, que es 2 por 2 por 5. 2 por 2 por 5. Haces esa operación y ya te da el volumen. Muy bien. Ahora vamos a hallar la superficie. Te hago una pregunta. ¿Cómo hallarías tú para hallar la superficie de esta figura? Si te pidieran pintar esto, entonces, ¿qué pintarías? A ver, no está como tan sencillo, tiene como muchas caras. Tocaría pintar esto, más esto, más esto, más esto, más esta L, más la parte de abajo. Tocaría pintar como muchas partes, ¿cierto? Pero mira que esto se puede simplificar. Para demostrarte que se puede simplificar, voy a pasar a la siguiente figura. Mira que es esta. Entonces, haz de cuenta que tú al pintar, si tú fueras a pintar esta parte que está como más oscura, más esta parte que está oscura, mira que es como pintar esta parte de amarillo más esta parte de amarillo. En otras palabras, estas dos partes oscuras equivalen a este lado completo de amarillo. ¿Sí ves? Lo mismo, si tú fueras a pintar, por ejemplo, esta parte de arriba, que está clarita, esta parte de acá arriba, pues pintarías este rectángulo, que es este rectángulo, y pintarías también este rectángulo, que es este rectángulo. Y juntos me dan todo este lado. Y como arriba, esta parte de arriba es la misma parte de abajo, entonces te tocaría aquí pintar esta parte de azul arriba, esta parte de azul abajo, y esta parte de amarillo a la derecha, y esta parte de amarillo a la izquierda, son igualitas, ¿sí? Entonces, esta es una clave para uno hacer la superficie de esto, sería hacer pintar también esto. Pero aquí falta algo, ¿cierto? ¿Cuál parte más me faltaría ahí poner para pintar? Cierto que me falta esta parte de acá, que es como una L, pero esta parte de la L la puedo dividir como este rectángulo de la base más este cuadradito de acá arriba. Entonces, si yo pinto este y pinto esta, ya estaría pintando esta parte de frente. Y lo mismo, la parte de atrás es exactamente igual, o sea que esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces, sigamos. Ahora sí, entonces, simplemente la superficie de esto sería, ¿cuál? Entonces sería 4 veces el área del rectángulo amarillo o el azul. ¿Cómo así? Sí, porque mira que el área de este rectángulo azul es... ¿Cuál es el área de este rectángulo azul? Pues es simplemente lado por lado. ¿Cuánto vale este lado? 4 por 5, ¿cierto? Listo. Y ahora miremos el rectángulo amarillo. ¿Cuánto vale la base? 5. ¿Y la altura vale? 4. Entonces mira que el área de esto es 5 por 4. Y el área de este es 4 por 5, o sea que el área del rectángulo el área del rectángulo amarillo o el azul es exactamente lo mismo. Por eso es que hay que multiplicarla por 4. Sería 1 más 2 más 3 más 4. Por eso son 4 rectángulos. Los 2 amarillos más los 2 azules me dan 4. Entonces 4 por el área del rectángulo más el área del frente. Y el área del frente es esta. Que recuerda que también hay que multiplicarla por 2. O sea que aquí 2 por el área del frente. ¿Por qué? Porque hay frente y el de atrás son iguales. Entonces por eso hay que multiplicarla por 2. Muy bien, entonces el área del rectángulo amarillo o azul. Entonces 4 veces el área del rectángulo amarillo o el azul, que es 4 por 5, más 2 veces, porque es al frente y atrás, por el área de estos rectángulos azules oscuros. Pregunta, ¿cuál es el área de este rectángulo? Base por altura. 4 por 2, mira, 4 por 2. Más el área de este cuadrado, que es 2 por 2, 2 por 2. ¿Sí? Y todo esto lo sumo estas dos, mira, sumo este más este, y allá me da el área del frente. Y a esto lo multiplico todo entre corchetes por 2, para que me dé el área de atrás. Y esa sería la superficie. Muy bien, ya vamos finalizando, vamos para el problema número 10, hallar el volumen del sólido, hallar el volumen de este sólido, y aquí te digo, bueno, ¿esto qué figura es? Entonces mira, para los problemas que siguen, el procedimiento es bien sencillo, simplemente trata de partir esta figura en figuras conocidas. A ver, ¿qué figuras tú podrías sacar de aquí de este sólido? ¿Cómo se podría dividir este sólido para que sea fácil de calcular ese volumen? O sea, si tú tuvieras este sólido de madera, ¿cómo lo partirías para hacerlo bien sencillo el volumen? Entonces se podría partir así. Mira, esta parte de abajo es una caja. Esta parte de arriba es una caja. Y esta parte de acá es un prisma.
O sea que tú simplemente tendrías que pegar esta parte, pegarle esta parte y pegarle esta parte y inmediatamente ya tienes este sólido, ¿sí? Entonces, simplemente sería sumar los volúmenes, porque aquí ya nos piden solamente hallar el volumen, aquí ya no vamos a hallar la superficie, solamente vamos a hallar el volumen. Entonces sería el volumen de esta parte, pues aquí están las dimensiones, mira, 5, 6 y 2, 5, 6 y 2, que ya me la habían dado. ¿Cuáles son las dimensiones de esta? Entonces, las dimensiones de esta son 3 que me dieron la altura, mira, 3. Este lado de acá, que mide 2, mide 2. Y el fondo, que mide 3. ¿Por qué mide 3? Porque si todo mide 5 y esto mide 2, pues entonces este fondo de acá mide 3. 3, ¿sí? Y a esto hay que sumarle también el área de este prisma. Entonces el área de este prisma, que es, el fondo mide 3, porque tiene que medir lo mismo que este fondo. Mira, el fondo del prisma es lo mismo que este fondo de acá, ¿sí? Entonces 3 y 3. Listo. Y la base, entonces la base ¿cuánto mide? Entonces, como todo mide 6 y de acá a acá mide 2, mira, todo mide 2 y de acá a acá mide 6. Entonces, ¿cuánto mide la base de este triangulito? Mide 4. La resta. Y la altura vale 3, porque este 3 es este mismo 3. Entonces simplemente partimos el sólido, le ponemos las dimensiones y sumamos sus volúmenes. Así. Entonces el volumen es el volumen de la caja de abajo, más el volumen de la caja de arriba. El volumen de la caja de abajo, más el volumen de la caja de arriba, más el volumen del prisma, que sería el volumen de este prisma. El volumen de la caja de abajo simplemente es multiplicar los lados. Multiplique estos lados. 2 por 6 por 5. Mira, 2 por 6 por 5. Más 3 por 2 por 3. 3 por 2 por 3. Más el área de este prisma, perdón, el volumen de este prisma. Y el volumen de este prisma es, ¿cuál? ¿Cuál es el volumen de un prisma? Recuerda, área de la base por altura. ¿Cuánto es la base de este prisma? La base de este prisma es un triángulo, mira, es este triángulo de acá. Porque la base es aquella que al alargarla me da el prisma. Entonces, esta base es el área de un triángulo, el área de la base por la altura. Ese es el volumen de un prisma, área de la base por la altura. Entonces, ¿cuál es el área de este triángulo? Base por altura sobre 2, o sea, 3 por 4 sobre 2. Y esa área de la base la vamos a multiplicar por la altura del prisma, porque ese prisma está como acostado. Entonces lo vamos a multiplicar por 3. Y ese sería el volumen del sólido. Muy bien. Problema número 11. Hallar el volumen de este sólido. Entonces, a ver, pregunta, este sólido, ¿cómo se puede hallar? ¿Cómo se puede partir en figuras conocidas? Entonces la respuesta es que se puede hacer así. Mira, si tú coges un cubo de madera, y le recortas esta parte punteada, o sea, le recortas esta cajita de arriba al cubo, y después le recortas esta parte de acá, este prisma, te va a quedar este cubo, este sólido, ¿sí? Entonces, simplemente a este cubo, coger esta parte, quitarle esta parte que está acá, y quitarle este prisma, que es este, ¿sí? Simplemente va a ser esto, menos esta y menos esta. O sea, el volumen de un cubo, menos el volumen de esta caja, menos el volumen del prisma. Entonces simplemente ya ahí es mirar las dimensiones, ¿sí? Entonces sería el volumen del cubo, que todo este lado, como todo esto es un cubo grande, ¿cuánto mide el lado de todo este cubo? 6, 6 y 6. O sea que el volumen del cubo es 6 al cubo. Menos el volumen de esta caja. Entonces mira, esta caja, ¿cuánto tiene de dimensiones? El frente mide 6, porque es este mismo frente, mide 6. ¿La altura cuánto vale? Entonces mira, si todo esto mide 6, toda esta altura vale 6, y de acá a acá vale 4, pues entonces lo que le falta es 2. 2. Y de ancho, ¿cuánto es? Entonces, si todo esto mide 6 y esto mide 3, entonces lo que le falta de acá a acá, pues es otros 3. O sea que sería 3. Mira que aquí ya tenemos las dimensiones de este. Y las dimensiones de este prisma van a ser así. Mira, toda esta altura vale 4. Y de acá a acá vale 1. O sea que lo que le falta es 3. Mira, 3. Está la alturita. Esa es la altura. Y todo de acá a acá mide 6 y esto mide 2. O sea que lo que le falta para llegar es 4. Mira, este vale 4. Lo que le falta para completar acá. Y el fondo mide 3, ¿sí? Porque mide que el fondo sí me lo daban, 3 desde el fondo. Entonces vamos a hacer el volumen. Entonces el volumen del cubo, 6 al cubo, menos el volumen de la caja. El volumen de la caja es multiplicar 2 por 6 por 3. Menos el volumen del prisma. Y el volumen del prisma es base por altura sobre 2. O sea 3 por 4 sobre 2. El que es el área de la base por la altura del prisma. Recuerda que el volumen de un prisma es área de la base, o sea, el área de este triángulo por la altura. Entonces el área de este triángulo es base por altura sobre 2. Mira, base por altura sobre 2. Por la altura del prisma. Esta es la altura del prisma, que es el fondo, 3. Y ahí me da ya el volumen del problema número 11. Y finalmente, ya para finalizar, el problema número 12, que es este. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú cómo partirías este problema en figuras conocidas? A ver, dime esto. ¿Cómo hallarías el volumen de esto?
La respuesta es esta, ¿sí? Entonces tú coges esta parte de esta caja de atrás, que es esta caja de atrás, más esta parte que es este prisma de acá arriba, más este prisma de arriba, más esta partecita de aquí que es otra cajita, esa que aquí estoy señalando, esta, mira, que es esta, ¿sí? Más esta caja también que está aquí abajo, esta caja de abajo. Entonces simplemente es el sumar todos estos volúmenes y hallarles las dimensiones. Entonces, ¿cómo así que las dimensiones? Entonces, mira, esta de acá mide 3 porque son 3 cuadritos, mira, 3. De acá mide 8, ¿sí? Porque es 2 más 4 más 8, ¿sí? Todo mide 8, 8, mira. Y la altura vale 4 cuadritos, mira, 4. Más, en este prisma, mira que la base mide 3, son 3 cuadritos. Y esta altura vale 2, mira. 3 y 2. Y el fondo miden 4 cuadritos, 4 cuadritos. Más, esta de acá a acá, esta caja de acá a acá, mire que mide, la base mide 3, el fondo vale 4 y la altura vale 1, porque solamente es un cuadrito, mira. 3, 4 y 1. Y esta de la base también mide 5 de acá a acá, mira acá a acá mide 4 cuadritos y de acá a acá mide un cuadrito, mira, 5, 4 y 1. Entonces cuando yo tenga todas las dimensiones, simplemente sumar todos sus volúmenes. O sea que el volumen es el volumen de las 3 cajas, o sea, el volumen de esta caja, más esta caja, más esta caja, más el volumen de este prisma, ¿sí? Volumen de las 3 cajas más el volumen del prisma. Entonces, a ver, vamos a mirar el volumen de las 3 cajas. Entonces, el volumen de las 3 cajas simplemente es multiplicar sus lados, ¿cierto? El volumen de esta caja va a ser 4 por 3 por 8, mira, 4 por 3 por 8, más el volumen de esta caja, 1 por 5 por 4, 1 por 5 por 4, más el volumen de esta caja, 1 por 3 por 4, 1 por 3 por 4, más el volumen de esta pirámide. El volumen de una pirámide es área de la base, que es esta es la base, por la altura, que es el fondo. El área de esta base es el área de este triángulo. Base por altura sobre 2. 2 por 3 sobre 2, mira. 2 por 3 sobre 2. Esta es la base del triángulo. Este es el área del triángulo. Por la altura del prisma. O sea que la altura de este prisma es 4. Entonces ahí ya tenemos todo el volumen de este sólido. Simplemente es que haga las operaciones y que termines bien todo. Y aquí damos por finalizado este tema de cómo hallar el volumen y la superficie de un sólido. Entonces ya para finalizar, me despido siempre con la frase que es el lema: prepárate para el camino a la excelencia. Si tú quieres realmente llegar lejos, si tú quieres realmente ser un buen estudiante, si quieres ganar becas, si quieres sacar muy buenas notas, debes estudiar. Debes estudiar tú solo, tú sola, debes revisar estos ejercicios, hacerlos sin mirar otra vez. Hay un lema que un profesor le escuché alguna vez y me pareció un lema muy sabio y te lo voy a decir aquí. Dice, todos quieren saber. Mucha gente quiere saber matemáticas, quiere saber física, quiere saber química. Todos quieren saber. Pero nadie quiere pagar el precio. ¿Sí? O sea, ese es el lema que una vez le escuché a un profesor. Todos quieren saber, pero nadie quiere pagar el precio. Te hago la pregunta a ti hoy. ¿Tú quieres saber, sí o no? Lo más seguro es que sí. ¿Quieres pagar el precio? Espero que tu respuesta sea sí. ¿Cuál es pagar el precio? ¿Qué es pagar el precio? Es sentarse y tratar de hacer estos mismos ejercicios sin mirar. Mejor dicho, tratar de hacerlos hasta que los puedas hacer sin mirar. Cuando tú estés haciendo eso, ya estás pagando el precio del conocimiento. Ya estás pagando el precio de saber. Entonces espero que tomes este lema. Prepárate para el camino a la excelencia. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? Con más amor, con más disciplina, con más fe y con más esperanza. Espero que visites la página, esta página que está aquí. Ahí puedes encontrar más clases de temas para que te sigas preparando y seas un estudiante excelente. Que el Señor Jesucristo te bendiga y esté contigo. Muchas gracias.